Hola amigos, amigas de Finanzas Personales, de nuevo les doy la bienvenida a un Facebook Live en nuestra página web y el tema de hoy son los tips para tener una buena vida crediticia. Para eso tenemos una invitada que ella es Elsa Patricia Manrique, es vicepresidenta de Estrategia y Desarrollo del Banco Caja Social. Elsa, buenas tardes y bienvenida a nuestro Facebook Live. Hola Francisco, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias a que nos acompañan en esta transmisión. Estoy un poquito así como acelerado porque, bueno, es un tema pues, para mí muy emocionante que es la vida crediticia, la vida financiera y a que se están conectando ya 30 personas. Les recuerdo que nos acompaña en la parte técnica David Gallego, quien es nuestra persona encargada de audio, del máster de sonido, y Blay Ávila, quien se encarga de la parte multimedia en el tema de video. A ellos también pues muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en la transmisión. Y bueno, entremos un poco con la vida de Elsa, que quiero saber más acerca del trabajo en el Banco Caja Social, cuánto lleva Elsa ya trabajando, atendiendo a la gente en todos estos temas de servicio, de desarrollo y de estrategia del banco. Bueno, esta área la creamos hace 6 años, la verdad para mí es como una culminación, llamemos, me faltan solo 6 años para pensionarme, entonces como una culminación de mi vida laboral muy interesante. Desde que entré a trabajar en la Fundación Social soñaba con que realmente nuestro banco hiciera una diferencia en la vida de las personas y creo que lo que tenemos hoy por delante es esa gran posibilidad realmente de tener unas soluciones pertinentes y relevantes para clientes, sobre todo clientes que han tenido tradicionalmente acceso limitado al sector bancario. Entonces yo diría que es el trabajo más apasionante que he tenido en mis ya 25 años de experiencia laboral. Me encanta y me encanta también esta invitación porque siento que es parte de ese trabajo de poder explicarle a la gente lo que en el día a día a las personas que trabajamos en banca se nos vuelve el lenguaje común, pero que en realidad es complejo para el ciudadano de a pie, y así que dispuesta a todas las preguntas y acompañamiento, Francisco. Claro, las preguntas de hoy pues están dirigidas al tema de los tips para la vida crediticia y empiezan a llegarnos algunos saludos de Tatiana Amaya y de Jimena Bernal, que nos dice que súper el tema. Elsa también nos ha acompañado en Finanzas Personales con una columna acerca del tema de blockchain, de las criptomonedas, más que todo, algunos riesgos que hay por ahí acerca de este tipo de inversión. Se la recomendamos para que la consulten en Finanzas Personales. Voy a empezar con algunos temas de crédito. Y quiero leer como unos indicadores, por ejemplo, un informe de una central de riesgo de Datacrédito Experian dice que en los últimos 3 años el crédito en Colombia ha representado un gran avance en el acceso para las mujeres jóvenes y para los emprendedores, para todas estas personas que están iniciando vida crediticia. En cuanto a personas naturales, pues tenemos que las nuevas operaciones de crédito se mantienen al alza y pues el crecimiento promedio en términos anuales ha sido de 9%, una cifra superior al promedio del crecimiento de la economía colombiana del 2.3%, y revisando la composición de los créditos por género, se aprecia que las mujeres tienen más participación en las nuevas operaciones crediticias a lo largo de los últimos 3 años, pasando del 51% al 54%. Datos relevantes que nos muestran que las mujeres para el tema de crédito pues piensan mucho en la proyección, en el futuro, en el largo plazo, y los jóvenes pues que también tienen una poca experiencia laboral, también pueden hacer vida crediticia. ¿Qué podemos hablar un poco del tema de empezar? ¿Por qué hay que tener vida crediticia, Elsa? Si uno pues si trabaja puede comprar las cosas de contado o necesariamente todos estamos obligados a adquirir en algún momento un crédito. Hablábamos justamente un poco antes de venir acá sobre ese tema, Francisco, y es mi opinión muy personal, por supuesto debatible, pero creo que no todo el mundo necesita una vida crediticia. Ahora, sí facilita muchas cosas, pero vamos a entender entonces qué es eso que llamamos vida crediticia, o yo preferiría decirle historial crediticio. Entonces imaginémonos que es una persona que tiene un problema de salud y va a un médico. Es mucho más fácil si ese médico llega y le trae todo el historial, los exámenes que ya tiene, porque el médico le queda mucho más fácil decir, entonces esta persona tiene esto, la sangre está así, la columna está de esta manera. Lo mismo es el historial crediticio. El historial crediticio es simplemente un registro de cómo las personas
han cumplido sus obligaciones crediticias. Entonces, cuando es una persona que llega a un banco y el banco puede consultar que esa persona ha tenido muy buen comportamiento y hábitos de pago muy juiciosos a lo largo de su vida, se va a facilitar ese crédito. Pero de nuevo no es indispensable, porque puede haber gente que no quiere estar endeudada y no necesita estar endeudada y tiene otras opciones y otras soluciones. Yo siempre he pensado que las soluciones financieras no son productos en sí mismos, en realidad son soluciones para hacerle la vida más fácil a las personas o para ayudarlas en sus proyectos de vida, en sus emprendimientos, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, si es una persona que va a necesitar crédito, bien sea para su hogar, su consumo o para su unidad productiva, un historial crediticio bien manejado le va a dar una mano muy importante. Muy bien. Otro dato que sale de este reporte, de este newsletter de Data Crédito, dice 1 de cada 4 créditos en Colombia fueron otorgados a jóvenes entre 18 a 28 años. Entonces ahí, pues para que vayan mirando un poco cuál es el nivel de crédito en Colombia. Saludamos. Qué pena lo interrumpo, claro. Un momentico, Francisco. Nuestros oyentes sabrán qué es Data Crédito. Yo creo que no, y no he empezado por ahí. Ok, sí, sabrán que es un buró de crédito, sabrán que es una central de riesgo. No, y me olvidé de esa parte porque como en el día a día estoy metido en estos temas, sí, señor. se me olvida por completo que las personas no están obligadas a saber esos términos. ¿Qué es una central de riesgo? ¿Qué es un buró de crédito? ¿Qué es el historial crediticio? Perfecto, central de riesgo y buró de crédito es lo mismo, el nombre es más elegante que el otro, pero es lo mismo. Y estas son empresas dedicadas a llevar esos registros de comportamiento histórico de las personas frente a sus obligaciones financieras. Ellas cada vez tienen una mayor cantidad de información para facilitar la toma de decisiones de los bancos y de otros agentes de la economía, y en ese orden de ideas no solamente llevan el récord de cómo se comportan las personas con sus obligaciones financieras de los bancos, sino en general cómo se comportan las personas con todas sus obligaciones. En economías más desarrolladas es interesante ver que estos centros de información tienen incluso cómo se comportan las personas atendiendo las cosas básicas de su vida, como los pagos de servicios públicos, y esa información ya empieza a generar un historial crediticio. Aquí en Colombia desafortunadamente no hemos logrado tener eso, porque seguramente aquí cualquiera que está en esta sala le preguntamos a nombre de quién llegan los servicios a su casa y todos dirán de un señor que no conozco, que fue el primer dueño de este apartamento. Entonces nos estamos perdiendo desafortunadamente por no tener una legislación que acompañe a que las personas deben tener las obligaciones a su nombre de capturar un montón de información útil. Pero de nuevo es simplemente empresas que están dedicadas a tener un historial de cómo las personas atienden sus obligaciones, desde lo más básico que pueden ser los servicios públicos en un primer momento, a temas mucho más sofisticados de créditos hipotecarios, etcétera. Y eso de nuevo facilita que los bancos o otras personas, que también personas jurídicas que otorgan crédito, pues puedan saber Francisco cómo se ha comportado en el pasado, y eso me facilita mi toma de decisión. Bueno, Esa, muchas gracias. Estamos con saludos también de Jimena María Amaya Espinel, o negativo, Paula Roland, Jimena Bernal, que nos preguntó qué es central de riesgo, a propósito. Bueno, ahí la escuchamos. Y Efraín Solórzano, que nos saluda también, Estefany Becerra, y Julián Ariza, Jerónimo Zambrano y Adriana Contreras. A todos muchas gracias por estar conectados y por ser parte de la comunidad de 64 personas que nos están viendo en vivo a través de Facebook, de la página web de Finanzas Personales y de nuestra red social de Twitter por medio de Periscope. Tengo una pregunta que dejó una persona sobre este tema y dijo lo siguiente, quería omitir el nombre, entonces preguntó: si una persona queda desempleada y tiene deudas con tarjetas de crédito u otras entidades, ¿qué puede hacer para no ser reportado en Data Crédito o en otras centrales de riesgo? Bueno, lo primero que nosotros recomendamos es siempre acercarse a su entidad financiera o a quien
la entidad con la que tiene la obligación, para mirar qué alternativas tiene. Desde el año pasado, la Superintendencia Financiera hacia octubre sacó una nueva normatividad que da más flexibilidad a los bancos para atender situaciones particulares y hacer modificaciones en las condiciones de los créditos sin que ello implique que la persona entre en mora. Ahora, hay que ser muy cuidadoso con la utilización de esas nuevas alternativas, porque si entra en mora, sí de inmediato ya queda clasificado como reestructurado, que es una de las cosas que nosotros hemos entendido de nuestros clientes, que es como un monstruo que nadie quiere figurar allí, porque ya lo marca como sujeto con bastante restricción de crédito al no haber cumplido con sus obligaciones anteriores. Esa, una aclaración. Uno necesariamente está mal, está reportado en Datacrédito y en la otra central de riesgo, TransUnión, creo que se llama. Sí, TransUnión. TransUnión, sí, ¿eso es negativo? ¿Eso es malo? Hay una precisión muy importante. Todos estamos reportados a las centrales de riesgo. ¿Cómo así? Todos, porque es que nosotros los bancos tenemos por obligación que reportar la situación de todos nuestros deudores en sus créditos. Entonces, todos estamos en la central de riesgo. El punto es cómo estamos. Entonces, si no está, digamos, no nos va a favorecer adquirir productos en el futuro, productos de crédito en el futuro, si tenemos reportes de no pago. Por eso la importancia de mantener al día nuestras obligaciones, o si se nos presentan problemas, sabemos que la vida está llena de vendavales, acercarse lo más rápido al banco, poner la cara y mirar qué alternativas de solución existen. Muy bien. Omaira Ochoa Sánchez nos deja esta pregunta. La pregunta es que estoy pendiente perdón, la vuelvo a leer. La pregunta es, estoy pendiente de un crédito hipotecario con Caja Social. ¿Es verdad que para tramitarlo se deben de cancelar todas las demás obligaciones bancarias para subir la calificación en Datacrédito? Bueno, esa es una pregunta que la vamos a partir por pedacitos. Una cosa es el historial crediticio y otra cosa es el scoring de la persona. Son dos cosas distintas. El historial crediticio es de nuevo simplemente el reporte. Aquí yo me comporté así en cada uno de mis créditos y eso se reporta mensualmente a las centrales de riesgo. Ahora, esas centrales de riesgo han desarrollado y siguen desarrollando productos muy interesantes para facilitarnos la vida a los bancos. Y uno de esos productos centrales es el scoring, que es ese puntaje que tiene cada uno en la central de riesgo. Y ese puntaje lo que hace es que el banco lo vea como un mejor o peor, dependiendo del puntaje, prospecto de crédito. Y lo que sugiere es una probabilidad bastante alta de que la persona se comporte de una u otra manera con su obligación crediticia. Entonces, una cosa es cómo uno atiende los créditos, historial crediticio. Uno segundo es qué información o qué productos tienen las centrales de riesgo para acompañar a los bancos. Y sin duda, en eso segundo, que es el scoring, las centrales de riesgo tienen modelos muy sofisticados que además evolucionan a unas velocidades increíbles, en donde ellos van encontrando qué variables de comportamiento predicen adecuadamente lo que el cliente va a hacer con el crédito. Y eso es lo que van incorporando en esos modelos que definen que Francisco es un 648. Entonces, con esos elementos, volvamos a la pregunta. Si la persona dice, tengo que cancelar todas mis obligaciones para que me den un crédito en Banco Caja Social, no, eso no es cierto. Si la persona tiene carácter y capacidad de pago, el banco seguramente le va a otorgar un crédito. El punto es, si está muy endeudado, pues no le va a poder otorgar un crédito porque no tiene capacidad de pago. Por lo menos nosotros cuidamos muchísimo el nivel de endeudamiento de nuestros clientes porque sí realmente estamos convencidos que el crédito debe ser una solución para mejorar la vida del cliente, no para empeorársela. Y cuando uno se sobreendeuda, créame que el insomnio, entre otras muchos males, lo acompañará de manera permanente. Otra pregunta que nos dejan es si la edad tiene que ver algo al solicitar un crédito. No, no en principio.
No obstante, hay ciertos límites de edad que los define cada entidad de acuerdo a sus políticas internas, en donde se considera que de nuevo ya dar un crédito a personas de cierta edad o por debajo de cierta edad puede no ser una buena alternativa para ellos. Entiendo que por normatividad sí se requiere ser mayor de edad para poder asumir esta obligación financiera, pero ya las cotas superiores están definidas por las políticas internas de cada banco. Muy bien. Bueno, pasando un poco al detalle, es que yo no conozco en el banco o sea, si existen como letras para calificarlo a uno, para poder decir, bueno, esta persona sí es una persona viable, o si lo que miran son números. ¿Cómo es el tema ya interno de la consulta? Si nos puede un poco destapar, como develar ese secreto en los bancos de cómo lo consultan a uno. Sí, básicamente cada banco tiene sus políticas internas con las cuales define unos mínimos en esos puntajes del buró o del centro de crédito con el cual ya la persona es viable para adquirir crédito. Y de nuevo, ese scoring está compuesto por diferentes variables, son como unas cajas negras que tienen los burós con mucha estadística y muchos modelos matemáticos que siempre están de manera permanente perfeccionando para que el banco tenga como esa mejor probabilidad. Nosotros en Banco Caja Social estamos queriendo complementar de manera central con la historia que el cliente tiene con nosotros. Queremos en ese banco diferente que estamos construyendo realmente ser capaces de acompañar a nuestros clientes no solamente en sus buenos momentos, sino quizás sobre todo en sus malos momentos. Y para eso requerimos desarrollar una cantidad de herramientas internas, más allá que lo que nos dan los burós, para tener la historia de ese cliente con nosotros, si es hace 20 años, si siempre se portó bien, no importa que ahora eventualmente esté en un mal momento, seguramente su scoring de la central de riesgo se va a ir al suelo, pero nosotros queremos tener la capacidad de mantener esa historia del buen cliente con nosotros. Gracias, Elsa. Alcides Amezquita Díaz pregunta, en el momento que pago cesa mi mora, ¿por qué no es automático el reporte positivo? El reporte positivo es automático, así ya dijimos, cada mes pasa, pero hay uno que sí no es, que no aplica de inmediato, y es cuando la persona dejó de pagar una obligación. O sea, si yo estoy en mora y me pongo al día, el banco al siguiente mes me reporta al día porque estoy al día. Lo que pasa es que cuando yo dejé de atender una obligación que tenía, el banco me castiga esa cartera. Y esa marca de cartera castigada sí permanece mucho más tiempo en las centrales, porque de alguna manera, si no, todas las personas que no atienden el crédito, pues simplemente se bajarían de estar reportadas al dejar de pagar y que el banco castigara la cartera, y pues claramente eso perdería la trazabilidad del hábito de pago de las personas. Sobre ese tema de cuánto tiempo permanece el castigo, John Jairo Escobar quiere saber si está reportado pero ya pagó, ¿en cuánto tiempo lo sacan? Bueno, si era de cartera castigada, entiendo, y de pronto puedo ser aquí un poquito imprecisa, pero entiendo que son 2 años lo que se demora en estar reportado, si es cartera castigada. Si es simplemente mora, de nuevo ya al mes siguiente ya se reporta que eso se levanta. Ahora, recordemos que es distinto el scoring que el historial crediticio. Entonces, en el historial crediticio ya pasa como si está al día, pero en el scoring las centrales de riesgo guardan la historia de las personas. Entonces, en ese puntaje se va a considerar que así hoy esté al día, en el pasado ha tenido moras, porque eso obviamente hace que una persona demuestre una menor adherencia o un menor cumplimiento en sus obligaciones que otra que nunca ha estado en mora. Muy bien. Cuando uno está reportado negativamente, ¿eso quiere decir que en el banco no le van a prestar para un crédito? No. De hecho, incluso la misma normatividad no permite que simplemente un reporte negativo haga que las entidades le cierren todas las posibilidades. Obviamente, sí le resta en su puntaje, pero no significa que necesariamente nadie le vaya a prestar. Depende de las políticas de riesgo. Al final del día, todos los temas de crédito
tienen asociados un nivel de riesgo que las entidades quieren o están dispuestas a asumir, y eso es lo que determina las políticas internas de cada banco. Tengo una pregunta de doña Bella Valois. Dice: hola, buena tarde. ¿Es cierto que Caja Social ya no está haciendo crédito para comprar vivienda en estrato 2 y por qué? No, no es cierto. Nosotros atendemos todos los estratos y tenemos un foco en los estratos 2, 3 y 4 en temas de atención de vivienda. Muy bien. Sin embargo, pues ahí queda para temas de servicio al Sí, cliente. Pues, sí, lo que hemos si hablado, quiere... Francisco, esto además de todo nos ayuda en ese propósito que tenemos de servir con excelencia a nuestros clientes, y vamos a hacerle seguimiento a todos los clientes que han hecho allí comentarios específicos sobre Banco Caja Social, y los recogeremos en nuestro comité que está gestionando de ordinario todas las peticiones, quejas y reclamos de redes sociales. Muy bien. Alcides Amezquita Díaz pregunta: ¿a qué se refiere el carácter? No sé si nos pueda precisar o... Sí, claro que sí, bueno, claro listo. que sí. Es que Nosotros decimos que el ABC del riesgo crediticio es capacidad de pago y carácter. Capacidad de pago significa usted cuánto gana, cuánto gasta y de alguna manera entonces cuánto le queda para atender deudas. Eso es capacidad. Y lo otro es carácter, es decir, usted es una persona que en su forma de actuar es responsable frente a sus obligaciones en general y en particular, ahorita que estamos hablando de riesgo de crédito, en atender sus obligaciones crediticias. Eso es el carácter de las personas. Muy bien. Mauricio Ruiz nos deja esta pregunta: hace 7 años trabajé en una casa de cobranza de cartera castigada. En aquel entonces los clientes podían negociar la eliminación del reporte. ¿Esto es posible hoy en día? Gracias, Mauricio. Pues si Mauricio trabajó en esa casa, creo que tiene más información que yo, entonces no me atrevería a contradecirlo, pero hasta donde tengo yo información, los reportes a la central de riesgo no se negocian. De hecho, ¿cómo funciona este tema de cartera castigada? Cuando los bancos vemos que una obligación ya muy difícilmente se va a recuperar, lo que hacemos es vender esa obligación a agencias que ya funcionan por fuera de la normatividad del sector financiero, pero ya eso quedó reportado como cartera castigada en las centrales de riesgo. Una precisión: ¿cuál es la cartera castigada, la vencida, la que está en mora? Porque pues hemos hablado de esos términos. Toda la razón, y esos son los tecnicismos que se nos vuelven a nosotros el día a día, pero que son complejos para el colombiano de a pie. Nosotros cuando otorgamos un crédito tenemos una cartera vigente, y esa cartera vigente está al día hasta los 30 días. Ahora, voy a ser simplista porque eso depende un poco de la modalidad de cartera, pero para no confundir a nuestros oyentes. Entonces, esa cartera está al día si la persona está atendiendo sus obligaciones de manera juiciosa en los primeros 30 días de vencimiento de la cuota. Si eso ya no lo atiende, entonces es una cartera que pasa a ser una cartera vencida, y esa cartera vencida empieza a tener niveles de calificación de riesgo. Pasa a B, la cartera al día es A, pasa a B si empieza a tener unas franjas de mora temprana, y a medida que la obligación sigue sin ser atendida y el tiempo pasa, entonces esa cartera, como hablamos nosotros, se va rodando. Entonces pasa de B a C, a D y a E. Cuando llega a E, eso todo es normatividad de la Superintendencia Financiera y todos nos regimos con los mismos parámetros. Ya cuando llega a E, es una cartera que está 100% provisionada. ¿Eso qué significa? Que si Francisco me debía 100 pesos, yo al principio, cuando empezó a dejarme de pagar, provisioné un poquito, es decir, di por perdido de esos 100, 20, después al tiempo dejó de pagarme otro, seguía sin pagarme, entonces yo provisiono otro poquito, es decir, provisiono otros 20, 40, hasta que cuando llega a E es una cartera totalmente provisionada, es decir, de los 100 pesos que Francisco me debía, yo ya banco considero que no voy a recuperar un solo peso, y ya pasé por mi estado de pérdidas y ganancias los 100 pesos que Francisco me debe. En ese momento ya
puedo castigar esa cartera. ¿Qué significa? Significa que ya la saco de mi balance, ya no aparece como una operación dentro de mi portafolio de créditos y en ese momento ya también la puedo vender a un tercero para que haga la gestión de cobro. Bueno, muchas gracias. Camilo Torres Pardo nos deja un comentario. Me gusta que entiendan o comprendan lo que acarrean el endeudamiento cuando ya se les sale de las manos y porque además lo puede llevar a uno al suicidio. Sigo. Freddy Castañeda nos saluda y Paula Roland dice lo siguiente: si me niegan un crédito, ¿en cuánto tiempo puedo volver a solicitar uno en el banco? Bueno, eso no tiene un tiempo definido. Si definitivamente mi consejo es, usted no tiene un buen historial crediticio, mejor póngase al día, espere que vaya teniendo un buen reporte positivo, arregle sus culebras y con eso ya cuando vuelva al banco seguramente va a tener más probabilidad. Por experiencia propia sabemos que es muy duro decirle a un cliente que no se le va a dar un crédito con el cual él seguramente contaba para llevar a cabo un proyecto de vida interesante, pero estamos convencidos en el banco que más vale un no a tiempo que un sobreendeudamiento después para una familia y un hogar. Por ejemplo, dice Alejandro Martínez Sánchez, por no saber ahorrar he tenido problemas para tener una vida crediticia sana. ¿Alguna recomendación? Sí, da con mi tema favorito, el ahorro. Lo que pasa es que usted y yo ya habíamos hablado del ahorro y habíamos quedado que la próxima vez hablábamos de crédito, pero mi tema favorito de mi corazón es el ahorro. ¿Por qué? Porque creo que si las personas tienen siempre ese ahorro es un colchón para las adversidades que llegan en cualquier momento. Ese ahorro además después me permite acercarme más a mis sueños de una manera, llamémoslo un poco menos costosa, porque no estoy teniendo que pagar intereses, lo cual no significa que el crédito no tenga su rol. Claro, el crédito tiene un rol interesante cuando definitivamente tengo 20 o 30 años y estoy empezando mi hogar y no tengo ahorros suficientes para comprar una casa. Ahí obviamente el crédito tiene un rol muy interesante en acompañar a las personas y a los hogares a desarrollar sus proyectos, pero todo empieza por el ahorro y mi consejo siempre es el ahorro. Omar Ochoa pregunta, entonces, ¿cuál es el scoring mínimo en Datacrédito para la adjudicación de un crédito? Las centrales de riesgo no determinan los scorings mínimos. Las centrales de riesgo dan la información del nivel de mora o cartera vencida probable para cada uno de los perfiles de riesgo. Y con esa información, cada banco, atendiendo sus políticas internas, define ese puntaje mínimo. Elsa, voy a omitir algunas preguntas que son como de créditos directamente con el Banco Caja Social, por ejemplo de Andrés Gómez, que habla de qué oportunidades de crédito hay para emprendedores, Jerónimo Zambrano, que dice que si tiene un lote, qué trámites debe hacer para solicitar un crédito en el banco. Entonces por ahí por favor le pido que si le pueden responder directamente. Claro esos temas que son ya de tomar el crédito, de préstamos, pero no de tips para el historial crediticio. Perfecto. Sí tengo una de, Maribel Tenorio, que felicita al Banco Caja Social por los servicios en Unicentro. Y gracias, Maribel. Samir Díaz dice, yo estoy reportado por pago, atraso de 1 o de 2 meses. Nosotros los usuarios necesitamos de su colaboración para préstamos y salir adelante con su ayuda. ¿Cómo hacemos? Bueno, aquí me estaban precisando que cuando uno tiene una mora, el reporte de la central de riesgo es por el doble del tiempo de la mora. Es decir, si la persona tiene 2 meses de mora, entendería yo que queda reportado ese historial hasta 4 meses. Entonces, con esa precisión que agradezco aquí a mis acompañantes detrás de cámaras, el punto sería: tenga usted eso en cuenta para que una vez se ponga al día, tenga el tiempo necesario para cuando se acerque a pedir un nuevo crédito, ya su historial crediticio esté de alguna manera limpia y no reporte moras en ese momento. Muy bien. Sigo con alguna... Ahora, solo para enfatizar algo que ya hemos hablado muchas veces, eso no significa que ponerse al día le perdone sus pecados. Acuérdese que todos sus pecados quedan registrados en el historial crediticio y después van a ser parte de esos scorings que producen las centrales de riesgo.
Bueno, otra pregunta de Lilian Gómez Hurtado, que pregunta cuáles son los requisitos para aplicar a un crédito de vivienda usada. También se la dejo Sí, señor, la recogemos para recogerla. internamente. Y John Alex dice, hola, buena tarde. Tengo 30 años y no tengo vida crediticia. Tengo cuenta de débito con Banco Caja Social y cuando pido un crédito mínimo siempre me dicen que no y mi capacidad de endeudamiento es buena. ¿Qué debo hacer? Bueno, esperarse un poquito, porque le tengo una maravillosa noticia. No le puedo dar mucha más información, pero estamos diseñando una solución de ahorro crédito que esperamos tener en el mercado en el 2019, que va a contemplar a personas como usted que han sido ahorradores nuestros y que pueden demostrarnos su capacidad de pago a través del ahorro para poder acceder a un crédito. Bueno, muchas gracias a Jorge Arciniegas y Silvita Ju, que también nos están viendo. Y Alcides Amezquita Díaz nos insiste, perdón por insistir, ¿el scoring y el carácter tienen incidencia en definir la tasa de un crédito? Depende de las políticas internas. En Colombia todavía la banca no tiene, digamos, unos modelos muy avanzados, pero lo que ya estamos viendo en otras partes y que seguramente incorporaremos próximamente en el cliente de persona a persona, porque eso hoy ya opera muy bien para empresas, pero en el crédito de persona a persona es que sí, señor, su carácter, su scoring, su comportamiento determinan su nivel de riesgo y deberíamos en el futuro cercano tener unas tasas de interés que reflejen el nivel de riesgo individual de cada cliente. Muy bien. Y la última que nos dejan, ¿cómo entonces mejorar el score crediticio? Bueno, pues lo primero es pórtense siempre bien con esas obligaciones, porque si uno siempre se porta bien con esas obligaciones, pues definitivamente después no tiene pecados para resarcir. No obstante, y dicho eso, el score crediticio tiene muchas otras variables y quizás mi recomendación es que Data Crédito tiene ahora un producto interesante. Nosotros lo estamos ofreciendo sin costo para un volumen importante de nuestros clientes, en donde le dan los tips específicos de cómo mejorar su score crediticio, porque ellos son los que tienen esos modelos, esas variables y le dan consejos de cómo mejorarlo. Entonces ahí tenemos a Mi Data Crédito como una solución relevante para todas las personas interesadas en saber cómo mejorar su scoring crediticio. Finalmente, ¿por qué existen las centrales de riesgo? También Bueno, no hemos hablado un poco de qué hace la central, por qué es que existen, o sea, qué pasaría si un banco no tuviera una central o una entidad del sector real no tuviera central de riesgo para mirar la información crediticia. Me encanta esa pregunta, Francisco, y no hubiera sentido completa este Facebook Live sin esa pregunta, porque los colombianos, sobre todo los que tienen reportes negativos, tienen una percepción muy negativa de las centrales de riesgo, pero yo le quiero decir que las centrales de riesgo juegan un papel fundamental en todos los temas de conocimiento de cliente. Imagínese que no tuviéramos el historial crediticio de esos clientes, ¿qué información tendríamos los bancos para poder hacer nuestra labor de gestionar el riesgo crediticio de una manera idónea y profesional como nos corresponde? Entonces los estudios internacionales claramente está ampliamente documentado que países que cuentan con buenas centrales de riesgo definitivamente ayudan de una manera muy importante a la profundización financiera y a que todos los colombianos puedan tener acceso al crédito, porque simplemente facilitan la vida. Y volvamos al ejemplo con el que empezamos. Imagínese usted que no existieran las historias clínicas y que cada paciente que llega a ver un doctor tuviera que empezar desde cero a que el doctor lo conociera a él. Es lo mismo. Aquí cada cliente que llega con una historia crediticia a un banco facilita la labor de ese banco, y las centrales de riesgo juegan un papel muy importante en la profundización financiera y la gestión profesional del riesgo de crédito. Digamos, ¿hay forma de dejar de estar reportado en las centrales de riesgo y eso qué consecuencias tendría? Bueno, entonces de nuevo reportados estamos todos, porque todos los bancos reportamos la situación de los créditos, pero sí, si usted paga una mora, le dejan un tiempito, el doble del tiempo del que estuvo en mora, reportado en la central, pero ya después se lo limpian. Igualmente, hay de cuando en cuando
unos temas de legislación que obligan el borrar esos reportes. Ahora tengo que decir que no estoy de acuerdo con ese tema porque esos borrones y cuentas nuevas borran historia relevante de los clientes y puede favorecer a los morosos, pero no favorece a los que se portan bien. Y yo creo que en este país sí que nos hace falta generar incentivos correctos para todos los muchos colombianos que se portan bien y dejar de privilegiar a los pocos que se portan mal y hacen tanto daño en todos los sentidos. Sí, creo que hay unas iniciativas legislativas por allá en el Congreso de parte de una bancada, una parte del sector conservador, donde están precisamente proponiendo que deudas inferiores a cierto número de salarios mínimos diarios legales vigentes, ese reporte negativo no aparezca en las centrales de riesgo, o sea que son como 137.000 o 140.000 pesos, más o menos. Por ahora pues se le hace seguimiento a esa iniciativa. Y voy a traer a colación un artículo de finanzas personales de por qué me reportaron a Data Crédito o a otras centrales de riesgo, donde aclaramos según la ley 1266 de 2008, que es la ley de habeas data, donde dice que únicamente puede ser reportado negativamente después de 20 días desde que la entidad le envíe una comunicación, y las personas pueden ser reportadas básicamente por si la demora es más de 30 días en el pago, si tiene deudas por cualquier monto, o puede ser reportado por cualquier empresa que le haya prestado un servicio de financiación, reportado, ¿no? Y si la empresa que le prestó el servicio de financiación tiene relación con una central de riesgo. Ahora, ¿por cuánto tiempo está el reporte negativo? Que era lo que yo quería que aclarar. Esta ley establece que el término general de permanencia de la información negativa en los bancos de datos será de 4 años a partir de la fecha que sean pagadas las cuotas o que se extinga la obligación por cualquier modo. Si la mora es inferior en 2 años, no podrá acceder el doble de la mora. O sea, máximo Muchas gracias por la precisión. Bueno, y yo creo que hemos terminado con las preguntas en finanzas personales y no sé si de pronto quieras agregar algo más. No, señor, un gusto como siempre estar acá. Esperamos que la información que hemos transmitido sea de ayuda para nuestros oyentes y por supuesto en Banco Caja Social siempre encantados de atenderlos. Bueno, mientras leía me quedaron 3 preguntitas más, yo creo que la alcanzamos a responder. John Jairo Escobar dice, ¿para solicitar un crédito se requiere tener una cuenta de ahorros por un tiempo antes de la solicitud? No, eso depende de las políticas de nuevo internas de cada uno de los bancos. ¿Y cuál es el mejor momento para pagar una deuda y que esto ayude a mejorar mi puntaje? ¿Y cómo tener mejores hábitos de ahorro para poder abonar a capital? Bueno, entonces de nuevo aquí tenemos las herramientas de las centrales de riesgo. Allí también invitarlos. Seguramente si entran a la página hay una consulta gratis que poniendo el nombre y la cédula ya saca el reporte, porque a veces también hay que decir, hay reportes que son errados porque los bancos cometemos errores o que la gente no se acuerda, le dieron una tarjeta de crédito en cualquier lugar y se le olvidó esa tarjeta de crédito y nunca atendió la cuota de manejo y queda reportado. Entonces de cuando en cuando es un buen hábito ir y revisar cómo estamos en las centrales de riesgo. También nos advierte de temas de suplantación y fraude, de pronto alguien está pidiendo crédito a nuestro nombre, entonces allí tenemos como ese reporte, ese tema de las herramientas de las centrales de riesgo sin costo para los ciudadanos. Creo que también vale la pena invitar a nuestros oyentes para que las utilicen. ¿Es un mito que por 200 pesos lo pueden o no reportar? Yo pienso que es un mito, sí señor. Muy bien. Y Gloria Espinel, o bueno, calificar mal, porque otra vez a todos nos reportan. Simplemente el reporte es una foto. Francisco tiene estos créditos y estos créditos están atendidos de esta manera. Pagó esta cuota en tantos días, etcétera. Simplemente una foto sin ningún calificativo. Y es sobre esa información que ya luego se construyen las otras herramientas que hemos comentado. ¿Y un ejemplo para construir historial crediticio? Entonces, simplemente allí de nuevo el tip más importante: si usted adquiere una obligación financiera, primero, esté seguro que la puede pagar. Así, y decirle mentiritas
al banco a veces no es tan buena idea, porque resulta que después el que se queda con el problema de no poder atender esa obligación financiera es usted. Y en ese momento, cuando no la pueda atender, va a empezar a tener reportes que van a ir en contra de su buen historial crediticio. Entonces, lo primero es piense muy bien antes de endeudarse, no se endeude en exceso, recuerde que los créditos no son regalos, hay que pagarlos, tenga muy claro para qué lo va a utilizar. Con las tarjetas de crédito lo mismo, mucho ojo, eso uno se emociona en el viaje y después vuelve y hay que atender y pagar todos esos temas. Entonces ese es el mensaje principal. Sí, Lilian Gómez Hurtado que me señala acá que, y mi pregunta, y la pregunta de ella fue que cuáles son los requisitos para aplicar a un crédito de vivienda usada. Esa sí. También, pues la dejo ahí. Lilian, después te vamos a atender y te vamos a contestar ya directamente por la administración de redes sociales del banco. Sí, y muchas gracias entonces, Elsa, por habernos acompañado, porque nos respondió todas las inquietudes de las personas que acogieron este tema de los tips para tener un historial crediticio. ¿Cuáles son esas 3 recomendaciones como básicas? Pues resumamos un poco de qué se mira en el historial, por qué es importante tenerlo, qué es el tema de... Bueno, de tener empecemos por mi favorita, el ahorro. Antes de pensar en el crédito, vámonos siempre al ahorro, y allí nunca dejaremos de insistir que las personas piensan que el ahorro es un tema para los excedentes. No, el ahorro es un tema de disciplina y de persistencia, y todo el mundo, por poquito que gane, siempre tiene algo para ahorrar, y no hay ahorro pequeño en el tiempo. Entonces ese es el primer mensaje. Y segundo, para temas de historial crediticio, si usted considera que va a usar el crédito en el futuro, sea muy cuidadoso en la forma como atiende sus obligaciones, porque todo eso queda reportado y luego va a ser un insumo para las decisiones de crédito de las entidades financieras y de otros agentes también que prestan crédito. Bueno, pues muchísimas gracias, Elsa, por habernos acompañado, a ustedes en Finanzas Personales por estar pendientes de este Facebook Live, que esperamos seguir acompañándolos la próxima semana. David Gallego, pues, y por su manejo de la consola de sonido, y a Blay Ávila por ayudarnos en la parte de video. Muchas gracias, Elsa. Otra vez, muchas gracias. A ti, Francisco, por la invitación. Y bueno, esperemos que sigan conectados en un próximo Facebook Live. ¿Cuál sería, por último, algún contacto, como algún canal de atención, alguna forma donde se puedan... Claro que sí, nosotros hoy tenemos atención de todos nuestros clientes a través de buena parte de las redes sociales, Facebook, tenemos también, bueno, las normales, Twitter, Instagram, y tenemos también, por supuesto, nuestro call center y atención en casi 270 oficinas a nivel nacional, en todas partes, con mucho gusto para servirles. Pues muchas gracias y chao, esperemos que les haya gustado este tema.